Capítulo 1. Sombras en el hogar. La tarde caía en Ciudad de México, cubriendo la casa de Laura con un suave resplandor dorado. Era su aniversario de matrimonio con Diego, y ella se había esmerado en preparar una cena especial para celebrar los años que habían compartido juntos. La mesa estaba decorada con flores frescas, velas encendidas y un vino especial que Diego había mencionado alguna vez como su favorito. La música suave llenaba el espacio mientras Laura terminaba de preparar el postre en la cocina, saboreando la anticipación de una noche tranquila y amorosa. La vida de Laura parecía casi perfecta desde afuera, tenía un matrimonio estable, un negocio de arreglos florales que iba en crecimiento y una vida rodeada de amigos y familiares. Su prima Camila, con quien había crecido como hermanas, estaba muy presente en su vida, apoyándola en cada paso. Laura había compartido toda su vida con Camila, de hecho, la veía casi todos los días y le confiaba sus alegrías y sus preocupaciones. Para Laura, Camila era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Sin embargo, algo había cambiado. Laura no podía señalar con exactitud el momento en que empezó a sentir una sutil inquietud con respecto a Diego. En los últimos meses, él había estado distraído, llegando tarde a casa con excusas de trabajo y mostrándose distante en los momentos de intimidad. Pero ella se convencía de que eran solo imaginaciones suyas, una paranoia injustificada en una vida que, hasta donde sabía, estaba marcada por el amor y la lealtad. Mientras colocaba el postre en la mesa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Camila: feliz aniversario, prima. ¿Ya empezaron la cena? Estaba pensando. ¿Pasar un rato por allí, te molestaría? Laura sonrió ante el mensaje, aunque se sorprendió de que Camila quisiera acompañarlos en una noche que había preparado exclusivamente para ella y Diego. Aún así, no podía negarse, después de todo, era su prima y su mejor amiga. Respondió rápidamente: claro, Camila. Ven cuando quieras. Diego llegó a casa poco después, su rostro lucía cansado y sus pasos eran pesados, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Laura se acercó a él con una sonrisa cálida y lo abrazó. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó mientras lo miraba con ternura. Diego suspiró y le devolvió una sonrisa, aunque algo apagada. Un día largo. Pero estoy feliz de estar aquí. No sabes cuánto esperaba esta noche. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a cambiarse antes de la cena. Poco después de que Diego se sentara a la mesa, el timbre sonó. Laura fue a abrir la puerta y encontró a Camila allí, sosteniendo una botella de vino en una mano y una gran sonrisa en el rostro. «¡Feliz aniversario!», exclamó Camila, entrando y abrazando a Laura. «Sé que es una ocasión especial para ustedes, pero no podía dejar de pasar un ratito para saludarlos y brindar por su amor». Laura sonrió, aunque una parte de ella deseaba tener esta noche solo para Diego. Aún así, trató de ver el gesto de Camila como algo dulce y sincero. La cena comenzó con un ambiente relajado. Camila y Diego hablaban y reían de anécdotas de la infancia mientras Laura observaba con una sonrisa. Pero, a medida que avanzaba la noche, notó algo en la forma en que Diego miraba a Camila. Era solo un destello en sus ojos, una expresión difícil de identificar, pero que la hizo sentir una extraña incomodidad. Camila, por su parte, parecía evitar la mirada de Laura en momentos específicos, como si estuviera incómoda con la intensidad de la atención de Diego. Entonces, Laura, dijo Camila en un tono juguetón. ¿Cómo es eso de la vida de casados después de tantos años? Cuéntame, ¿cómo mantienen la chispa viva? Laura rió, un poco nerviosa. Bueno, no creo que haya una fórmula. Supongo que es cuestión de hacer tiempo para el otro, de no dar por sentado el amor. Camila asintió, pero su expresión se tornó algo pensativa.
A veces, el amor necesita algo más, algo inesperado para mantener el interés, ¿no crees? Dijo, mirando fugazmente a Diego, quien se removió en su asiento y cambió de tema rápidamente, hablando sobre los vinos. La cena continuó, y Laura intentaba ignorar la sensación de que algo estaba fuera del lugar. Al final de la velada, Camila se levantó para despedirse, diciendo que no quería interferir más en su noche especial. La acompañaron hasta la puerta, y, mientras Laura le daba un abrazo de despedida, notó cómo Diego miraba hacia otro lado, con una expresión distante y casi culpable. Al cerrar la puerta, Laura se volvió hacia Diego, quien ya estaba recogiendo los platos de la mesa. ¿Todo bien, amor?, preguntó ella, esperando una respuesta que la tranquilizara. Diego asintió, evitando su mirada. Sí, solo estoy un poco cansado. Ha sido un día largo. Laura lo observó por un momento, buscando algo en su expresión que le diera una pista, pero él mantuvo la mirada baja, concentrado en la tarea de recoger los platos. Finalmente, decidió no insistir, después de todo, era su aniversario, y quería que la noche terminara en paz. Más tarde, mientras Diego dormía, Laura se quedó despierta en la cama, mirando el techo y pensando en los pequeños detalles que habían llamado su atención. Durante la cena, las miradas, los comentarios, la forma en que Diego había evitado mirarla a los ojos cuando hablaba de su trabajo y su cansancio. Sabía que podía estar exagerando, pero una parte de ella no podía dejar de preguntarse si realmente había algo más entre él y Camila, o si todo era producto de su imaginación. Los días siguientes fueron extraños para Laura. Intentó ignorar sus dudas, enfocándose en su negocio de arreglos florales y en mantener una vida normal con Diego. Sin embargo, cada vez que Diego mencionaba a Camila o mencionaba que había hablado con ella, Laura sentía una punzada de celos y sospecha. No podía evitar preguntarse si esos pensamientos eran infundados o si había algo real detrás de su incomodidad. Una noche, mientras organizaba papeles en su oficina, encontró una nota de Camila en la que mencionaba un restaurante que le gustaría visitar con Laura. El papel estaba en la misma bolsa de una chaqueta de Diego, una que él solía llevar al trabajo. Laura sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza, y decidió preguntar indirectamente al respecto. Diego, ¿has visto a Camila últimamente?, le preguntó mientras cenaban. Diego levantó la vista rápidamente, sorprendido por la pregunta. No. Bueno. La vi hace unos días cuando pasé por su casa a recoger unas cosas para ti. No. Tiene nada de malo, ¿no?, dijo, sonriendo, aunque Laura notó un leve nerviosismo en su voz. Laura fingió aceptar la respuesta, aunque en el fondo no se sintió satisfecha. Decidió no mencionar el papel ni sus sospechas por ahora. Aún así, la duda crecía dentro de ella como una sombra, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que realmente estaba sucediendo entre Diego y Camila. Gancho, esa noche, Laura se quedó despierta hasta tarde, observando a Diego dormir a su lado, preguntándose si realmente conocía al hombre con quien compartía su vida. Capítulo 2. Lazos familiares. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, y Laura intentó llenarse de energía para enfrentar un día más. Aunque la noche anterior había dormido poco, decidió ignorar las dudas que la asaltaban y concentrarse en su negocio de arreglos florales. A medida que el día avanzaba, se enfocaba en seleccionar flores frescas y preparar pedidos para sus clientes. El color y la fragancia de las flores la ayudaban a despejar la mente, aunque la sombra de su sospecha seguía presente, como una pequeña espina clavada en su pensamiento. Cerca del mediodía, recibió un mensaje de Camila, quien le sugería encontrarse en un café cercano para ponerse al día. Laura dudó por un momento, pero pensó que quizás conversar con su prima le permitiría calmar sus inquietudes.
Después de todo, tal vez todo lo que había sentido en la cena de aniversario era producto de su imaginación. Se arregló rápidamente y salió, decidida a enfrentar sus sospechas de manera sutil. El café estaba tranquilo a esa hora. Camila ya estaba allí, sentada junto a una ventana y luciendo su característico vestido alegre, siempre elegante y confiada. Al ver a Laura, se levantó con una sonrisa y la abrazó cálidamente. «Prima, qué bueno verte», dijo Camila, mirándola con una expresión de genuino cariño. «¿Cómo has estado?». Laura devolvió la sonrisa, aunque un poco nerviosa. «Bien, ya sabes, ocupada con el negocio». «Pero bueno, ¿cómo estás tú? Hace tiempo que no hablamos tranquilamente». Se sentaron y pidieron un par de cafés. Laura observaba a su prima mientras ella hablaba sobre su trabajo y sus últimas aventuras. Camila era extrovertida, siempre llena de historias sobre sus viajes y sus proyectos. Sin embargo, Laura percibía un cambio sutil en su comportamiento. Parecía más evasiva, como si evitara ciertos temas o miradas directas. Tal vez era solo su mente jugando trucos. Pero decidió probar suerte y abordar el tema que realmente le preocupaba. «Por cierto, Cami», dijo Laura en tono casual. «¿Recuerdas el otro día en nuestra cena de aniversario? Noté que tú y Diego estaban muy, ¿cómo decirlo?, cómodos juntos, ¿no te parece?». Camila rió, aunque Laura notó una ligera rigidez en su expresión. «Ay, prima, qué exagerada eres», dijo, moviendo la mano como si quisiera desestimar la pregunta. «Con Diego me llevo bien desde siempre. Él es como el hermano que nunca tuve, y tú lo sabes». Laura asintió, pero una leve inquietud seguía en su interior. Decidió indagar un poco más. «Lo sé, pero, no sé, últimamente siento que están más cercanos de lo normal. Tal vez es mi imaginación, pero me da la sensación de que pasan mucho tiempo juntos», comentó con una sonrisa forzada. Camila se encogió de hombros, con una expresión que parecía al borde de la incomodidad. «Es solo tu mente jugando contigo, Laura. Yo te apoyo, y, naturalmente, también me preocupo por ustedes como pareja. ¿Acaso te preocupa que Diego esté pasando por algo?». Laura pensó por un momento en la pregunta de su prima. La verdad era que no sabía exactamente qué le preocupaba. Tal vez era su intuición, una intuición que había estado ignorando, pero que ahora parecía cobrar más fuerza. Por primera vez en años, se sentía insegura de su propia percepción de Diego y de su matrimonio. «A veces, solo siento que él está más distante conmigo», admitió Laura, bajando la vista hacia su taza de café. «No sé, como si algo estuviera cambiando entre nosotros, y no sé si soy yo o es él». Camila colocó su mano sobre la de Laura, en un gesto de consuelo. «Laura, todos los matrimonios pasan por altibajos. Tal vez tú también necesitas un cambio, algo que te haga sentir especial. No creo que Diego esté distante por algo en particular. Tal vez solo está cansado. Lo he visto trabajar mucho últimamente, y sé que quiere que te sientas orgullosa de él». Laura miró a su prima con una mezcla de gratitud y duda. Por un momento, sintió que quizás estaba exagerando, que Camila tenía razón y que solo se trataba de una fase en su matrimonio. Sin embargo, algo en las palabras de Camila no terminaba de convencerla del todo. Había una especie de ambigüedad en la manera en que hablaba de Diego, como si hubiese algo oculto detrás de sus palabras. Decidió dejar el tema por el momento, y la conversación cambió hacia asuntos más ligeros. Camila le habló de sus proyectos personales y de algunos lugares que planeaba visitar en las próximas semanas.
cuando llegó la cuenta, Camila insistió en pagar, comentando que era su forma de devolverle el favor de tantas veces que Laura la había apoyado en el pasado. Espero que pronto podamos vernos en una ocasión más alegre, dijo Camila mientras salían del café. Recuerda, prima, yo siempre estoy aquí para ti. Laura le agradeció, aunque una parte de ella seguía intranquila. Al despedirse, vio cómo Camila se alejaba, y de nuevo tuvo esa sensación de que algo en su prima había cambiado. Durante toda la conversación, Camila había evitado hablar directamente sobre Diego o sobre cualquier tema que pudiera relacionarla demasiado con él. Esa evasión, lejos de tranquilizarla, solo avivó sus sospechas. A lo largo de los días, Laura intentó concentrarse en su negocio y en su vida cotidiana. Sin embargo, cada vez que pensaba en Diego y en la relación que él tenía con Camila, una sensación de inquietud se instalaba en su pecho. Las noches se volvieron un tormento, con pensamientos y preguntas que la asaltaban cuando intentaba dormir. Había comenzado a cuestionarse todo lo que antes daba por sentado, desde la lealtad de su esposo hasta la sinceridad de su prima. Una tarde, mientras organizaba papeles en la oficina de su casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego: voy a llegar tarde esta noche. Reunión de último momento. No me esperes despierta. Laura. Miró el mensaje, sintiendo una punzada de desconfianza. Sabía que el trabajo de Diego podía ser demandante, pero últimamente estas reuniones de último momento se habían vuelto cada vez más frecuentes. Esa noche, cuando Diego regresó a casa, Laura lo observó en silencio mientras él se cambiaba y se preparaba para dormir. Decidió enfrentar sus dudas de una vez. Diego, últimamente estás muy ausente, comentó, tratando de sonar casual. ¿Todo bien en el trabajo? Diego, que estaba terminando de colocarse el pijama, se detuvo un momento y la miró, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Sí, todo bien, dijo finalmente, aunque sin mucho entusiasmo. Solo estoy un poco estresado. Ya sabes cómo es la vida laboral. Laura asintió, pero algo en su interior no se calmó. Decidió seguir indagando. ¿Y Camila? Parece que la has estado viendo mucho últimamente. Ella me comentó que también está preocupada por ti. Diego levantó la mirada rápidamente, con una leve expresión de sorpresa que intentó ocultar. Sí. Bueno, la veo de vez en cuando. Me preocupa que tú te sientas sola, y ella siempre está pendiente de ti. No tiene nada de malo, ¿verdad? Laura sonrió, aunque en su corazón sentía que algo no cuadraba. No, claro que no. Me alegra que se lleven bien. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente a su lado, Laura sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que ni él ni Camila querían compartir con ella. Sin embargo, todavía no tenía pruebas de sus sospechas, solo esa intuición que la atormentaba y que cada día parecía hacerse más fuerte. Al día siguiente, decidió que necesitaba ayuda para aclarar sus pensamientos y saber si realmente estaba exagerando. Decidió llamar a su amiga de la infancia, Ana, alguien en quien siempre había confiado. Quedaron en verse para almorzar en un restaurante discreto, lejos de la mirada de conocidos o familiares. Ana llegó puntual, y en cuanto vio a Laura, notó el cansancio en su rostro. Laura, ¿qué te pasa? Parece que no has dormido en días, dijo preocupada, tomando su mano. Laura suspiró y comenzó a contarle todo, desde las miradas y los comentarios ambiguos de Camila hasta las constantes excusas de Diego para quedarse hasta tarde en el trabajo. Ana la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y cuando Laura terminó,
soltó un suspiro. No quiero que te pongas paranoica, amiga, pero creo que deberías seguir tus instintos, dijo Ana. Con un tono serio. Si algo no te cuadra, no lo ignores. Las mujeres tenemos una intuición especial, y casi nunca nos equivocamos. Laura asintió, agradecida por el apoyo de su amiga. Sabía que debía ser cautelosa, pero al mismo tiempo, no podía seguir reprimiendo sus sospechas. Estaba decidida a averiguar la verdad, aunque temía lo que pudiera descubrir. Gancho, esa noche, Laura se dispuso a revisar el teléfono de Diego mientras él dormía. Estaba a punto de desbloquearlo cuando recibió un mensaje de Camila en su propio teléfono. ¿Todo bien? Quería saber si Diego llegó temprano hoy. Capítulo 3. Dudas que matan. La noche había caído sobre Ciudad de México, y el silencio llenaba la casa de Laura y Diego. A pesar de la aparente calma, el corazón de Laura latía con fuerza, marcado por la intriga que no la dejaba descansar. El mensaje de Camila que había recibido la noche anterior había sido la gota que derramó el vaso, reafirmando sus sospechas de que algo más profundo estaba ocurriendo entre Diego y su prima. Esa pregunta sobre si Diego había llegado temprano le había sonado a excusa, a una forma de asegurarse de que Laura no se percatara de los secretos que ambos escondían. Después de una noche de insomnio, Laura decidió que no podía seguir evadiendo el problema. Esa mañana se levantó antes de que Diego despertara y se preparó un café, sentada en la cocina, perdida en sus pensamientos. Los recuerdos de los últimos días, las evasiones de Diego, las palabras de Camila. Y, sobre todo, la incomodidad creciente en su corazón, le indicaban que debía buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Diego se levantó poco después y la saludó con un beso rápido antes de dirigirse al baño para prepararse para el trabajo. Laura lo observó desde la puerta de la cocina, analizándolo en silencio. Parecía ajeno a la tormenta que se desataba en su mente, pero había algo en el que ahora le resultaba diferente, como si llevara una máscara que solo ella podía ver a través. Cuando Diego salió del baño, Laura decidió que lo enfrentaría de manera directa, dispuesta a encontrar respuestas. Diego, necesito hablar contigo, dijo, intentando sonar tranquila, aunque en su voz se percibía una ligera tensión. Él la miró, un poco sorprendido, y asintió. Claro, Laura, ¿qué sucede? Laura se sentó a su lado en el sofá y respiró hondo antes de hablar. He notado que últimamente estás muy distante. Pasas mucho tiempo fuera de casa, dices que son reuniones, pero siento que hay algo más. Y me preocupa. Diego apartó la mirada por un instante, y Laura pudo ver cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, un gesto que hacía siempre que estaba nervioso o incómodo. Laura, creo que estás exagerando. El trabajo ha sido un poco más demandante últimamente, pero eso es todo, respondió, aunque su tono sonaba evasivo. Laura no se dejó convencer tan fácilmente y decidió continuar. También he notado que has estado hablando mucho con Camila. De hecho, parece que pasan bastante tiempo juntos. Ayer incluso me escribió preguntando si habías llegado temprano, lo cual me pareció extraño, ¿no crees? Diego la miró, sorprendido, y por un momento pareció dudar antes de responder. Laura, ¿qué insinúas? Camila es tu prima y mi amiga. Sí, a veces hablamos, y en algunas ocasiones me pide ayuda. Para cosas que tú misma le encargas. No entiendo por qué estás haciendo tanto drama por algo tan simple. Laura sintió una mezcla de rabia y frustración ante la frialdad en sus palabras. Sabía que no podía quedarse en la superficie. Había demasiados detalles que no encajaban, demasiadas señales que su
intuición le indicaba no ignorar. No estoy haciendo drama, Diego, dijo, conteniendo la tensión en su voz. Solo quiero que seas honesto conmigo. Si hay algo que quieras decirme, este es el momento. Diego suspiró, levantándose del sofá y mirando por la ventana. Por un instante, Laura vio en su expresión un destello de arrepentimiento o quizás de duda, como si estuviera considerando decir algo más. Sin embargo, después de unos segundos, simplemente negó con la cabeza. No tengo nada que ocultar, Laura. No sé de dónde sacas esas ideas, pero no es justo que me estés juzgando sin pruebas. Solo porque trabajo mucho o porque hablo con tu prima no significa que haya algo raro. Creo que estás siendo injusta. Laura apretó los labios, sintiendo como una mezcla de dolor y rabia la invadía. Se quedó en silencio, sin saber qué más decir, y Diego aprovechó ese momento para recoger su maletín y salir de la casa sin despedirse, dejándola sumida en una tormenta de pensamientos. Esa tarde, Laura llamó a su amiga Ana, quien la escuchó con atención mientras le contaba lo sucedido. Ana, siempre directa y sincera, le aconsejó que no ignorara sus dudas y que tomara medidas más concretas para obtener respuestas. Laura, si sientes que algo no está bien, no te quedes de brazos cruzados. A veces, la verdad es dolorosa, pero vivir con la incertidumbre es aún peor. Sigue tus instintos, le dijo Ana. Con las palabras de su amiga resonando en su mente, Laura decidió que observaría con mayor detenimiento el comportamiento de Diego y de Camila. En los días siguientes, mantuvo los ojos bien abiertos, prestando atención a cualquier detalle que pudiera confirmar o disipar sus sospechas. Una noche, mientras Diego dormía profundamente, Laura aprovechó para revisar su teléfono. Sabía que no era la mejor manera de actuar, pero su necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier remordimiento. Desbloqueó el teléfono de Diego y se dirigió a sus mensajes. Al principio, no encontró nada fuera de lo común, mensajes de trabajo, conversaciones con amigos, pero, cuando llegó al chat con Camila, su corazón dio un vuelco. Los mensajes que intercambiaban no eran explícitos, pero había una familiaridad en las palabras que la inquietaba profundamente. Fue bonito verte hoy, decía uno de los mensajes de Camila. Y en otro, Diego respondía, ojalá podamos vernos más seguido, me hace bien conversar contigo. Nada de aquello confirmaba una traición, pero el tono cariñoso y cercano era suficiente para que Laura sintiera una angustia profunda. Esa misma semana, mientras Laura intentaba procesar lo que había descubierto, Camila la llamó para invitarla a una reunión familiar. Laura aceptó, esperando que quizás, en un ambiente menos tenso, pudiera aclarar sus dudas. La reunión se realizó en casa de un familiar, y aunque todos parecían animados, Laura se sentía atrapada en sus pensamientos. A mitad de la reunión, mientras conversaba con otros familiares, notó que Diego y Camila estaban en una esquina, hablando en voz baja. Ella observó cómo Camila le tocaba el brazo y cómo Diego le sonreía de una manera que no solía mostrarle a ella últimamente. La escena se le antojó íntima, casi como si compartieran un secreto. Laura, ¿todo bien?, le preguntó su madre al notar su expresión distante. Laura asintió, forzando una sonrisa, pero por dentro se sentía rota. No podía soportar la idea de que algo tan doloroso pudiera estar ocurriendo justo frente a ella, en su propia familia. Decidió que confrontaría a Camila en cuanto tuviera una oportunidad. Después de la reunión, Laura se despidió de sus familiares y le pidió a Diego que se adelantara a casa, excusándose con que quería hablar con Camila en privado. Diego accedió sin hacer preguntas, y Camila se quedó con ella, sin saber lo que se avecinaba.
Camila, quiero hablar contigo, dijo Laura en cuanto estuvieron solas, mirándola directamente a los ojos. Camila la miró, sorprendida por el tono de su voz. Claro, Laura, ¿qué pasa?, preguntó, tratando de sonar despreocupada. Laura respiró hondo antes de continuar. Siento que algo está cambiando entre nosotros. Tú y Diego. He notado que están más cercanos, y quiero saber si hay algo que yo no sepa. Camila pareció desconcertada por un instante, pero luego su expresión se endureció ligeramente. Laura, no sé de qué hablas. Diego y yo somos amigos, y siempre he estado cerca de ustedes. Si de verdad crees que hay algo más, entonces creo que estás viendo cosas donde no las hay. Laura sintió una mezcla de rabia y tristeza ante la frialdad en la respuesta de su prima. Sabía que su intuición no podía estar equivocada, pero las palabras de Camila la hicieron dudar de sí misma. No. Quería aceptar la posibilidad de que la mujer en quien había confiado toda su vida pudiera traicionarla de esa manera. Espero que estés siendo sincera conmigo, Camila, dijo finalmente, tratando de mantener la calma. Porque no quiero imaginarme que me estés ocultando algo tan importante. Camila sostuvo su mirada por un momento, pero finalmente desvió la vista. Laura, si no confías en mí, no sé qué más puedo decirte. Me duele que pienses eso. Laura no dijo nada más, y ambas se despidieron con una frialdad que nunca antes había existido entre ellas. De regreso a casa, Laura se sintió más confundida que nunca. Sabía que necesitaba pruebas más concretas antes de sacar conclusiones, pero su intuición le decía que estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras Diego dormía, Laura se sentó en la sala de estar, rodeada de un silencio que parecía pesar sobre sus hombros. La soledad y la incertidumbre la consumían, y la traición potencial de su esposo y de su prima le dejaba un vacío que no podía llenar con nada. Gancho, Laura decide que, al día siguiente, seguirá a Diego después del trabajo, decidida a descubrir la verdad, aunque tema enfrentar lo que podría encontrar. Capítulo 4. Mentiras y verdades. La mañana siguiente amaneció gris, como si el clima reflejara el estado de ánimo de Laura. Había pasado otra noche sin dormir, consumida por la decisión que había tomado, seguir a Diego para descubrir de una vez por todas la verdad detrás de sus sospechas. Estaba consciente de que aquello no era lo ideal en un matrimonio basado en la confianza, pero su intuición le decía que ya no podía ignorar las señales. Diego salió temprano para el trabajo, como de costumbre. Al despedirse, le dio un beso en la mejilla, un gesto que en otro momento le habría dado seguridad, pero que ahora solo le causaba una sensación de incomodidad. Laura esperó un rato antes de salir de la casa, asegurándose de que Diego hubiera avanzado lo suficiente para no notar que ella lo seguía. Se subió a su coche, tomando una ruta que le permitía mantenerlo a una distancia prudente. Diego se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde trabajaba en una oficina de administración. Durante los primeros minutos, Laura se sintió tensa, observando cada giro y cada parada de su auto. Pero, poco después, en lugar de dirigirse directamente a la oficina, Diego tomó una calle secundaria y luego se desvió hacia un barrio residencial. Laura frunció el ceño, sorprendida. No había mencionado nada sobre una reunión en ese lugar. Estacionó el auto a una distancia prudente, asegurándose de que Diego no pudiera verla. Con él, corazón latiendo con fuerza, observó cómo él se bajaba del coche y caminaba hacia un pequeño café de esquina. Laura esperó, preguntándose si estaba a punto de descubrir la verdad que tanto temía. Pasaron unos minutos en los que él revisó su teléfono, mirando a su alrededor de manera distraída. Hasta que finalmente apareció alguien más.
Laura contuvo la respiración. Ahí estaba Camila, caminando hacia él con una expresión tranquila y un leve toque de sonrisa en el rostro. Sin ninguna señal de incomodidad, Diego la saludó y ambos entraron al café juntos. Laura sintió como el estómago se le encogía y el pulso le retumbaba en los oídos. Aquello que tanto había temido se estaba desarrollando justo frente a sus ojos. Esperó unos minutos, sintiendo que sus emociones oscilaban entre el dolor y la incredulidad. Finalmente, decidió que debía ver más de cerca lo que estaba ocurriendo. Se bajó del coche y caminó hasta la entrada del café, asegurándose de no ser vista desde el interior. A través de la ventana, observó a Diego y Camila sentados en una mesa del fondo, hablando en voz baja, con expresiones serias y gestos que denotaban una cercanía incómoda para Laura. Camila colocó su mano sobre la de Diego en un gesto de aparente consuelo. Aunque desde afuera no podía escuchar lo que decían, la expresión en los rostros de ambos le reveló más de lo que cualquier conversación podría haberle dicho. Había una intimidad en sus gestos, una conexión que Laura no había visto en su matrimonio en mucho tiempo. Con el corazón destrozado, se alejó de la ventana y regresó a su auto. Estaba paralizada, abrumada por el dolor y la traición que acababa de presenciar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras asimilaba lo que había descubierto. Sin embargo, en medio de su desesperación, una chispa de determinación surgió dentro de ella. Sabía que no podía enfrentarlos en ese momento, necesitaba tiempo para procesarlo y para decidir cómo actuar. Pero una cosa estaba clara, no permitiría que siguieran jugando con ella. Decidió regresar a casa, y mientras conducía, su mente comenzó a repasar cada momento que había compartido con Diego, cada recuerdo que ahora parecía teñido por la traición. Al llegar, sintió una mezcla de tristeza y furia. La imagen de Diego y Camila riendo juntos y tomados de la mano seguía grabada en su mente, como una marca que no podía borrar. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, Laura ya lo estaba esperando en la sala. Había pasado el día intentando mantener la calma y no mostrar las emociones que la consumían por dentro. Diego la saludó con una sonrisa, como si nada hubiera pasado, pero Laura pudo ver que había algo distinto en su actitud, como si intentara actuar con una tranquilidad forzada. Diego, dijo Laura con firmeza. Quiero que hablemos. Él la miró con sorpresa, aunque rápidamente intentó disimularlo. Claro, Laura, ¿de qué quieres hablar? Laura respiró hondo, reuniendo toda la fuerza que le quedaba. Sé que te estás viendo con Camila, dijo en voz baja, pero con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Te vi hoy, en el café. Los vi juntos. La expresión de Diego cambió de inmediato. Su rostro pasó de la sorpresa a la culpa, y luego a una frialdad que Laura no había visto en él antes. Por un momento, se quedó en silencio, como si no supiera cómo reaccionar. Finalmente, suspiró y se sentó en el sofá, evitando su mirada. Laura, comenzó a decir en voz baja. No quería que te enteraras así. No quería que las cosas llegaran a este punto. Laura sintió como la rabia y la tristeza la consumían al escuchar esas palabras. Así que es ¿verdad? Preguntó, con la voz quebrada. Me has estado engañando con mi propia prima, Diego. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Diego mantuvo la mirada baja, incapaz de sostener el peso de la traición que acababa de confesar. No fue algo planeado, murmuró. Al principio, solo hablábamos. Camila siempre ha sido alguien en quien confiaba, alguien que me entendía. Con el tiempo, las cosas se volvieron más complicadas.
Laura no podía creer lo que estaba escuchando. La persona en quien había confiado todos sus secretos, sus sueños y sus miedos, le había fallado de la peor manera posible. ¿Y pensaste que yo nunca me daría cuenta, que podría seguir viéndola a mis espaldas, como si nada? Dijo, incapaz de contener las lágrimas. Diego levantó la vista y por fin la miró, pero en sus ojos Laura no vio el arrepentimiento que esperaba. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero, en algún momento, sentí que nuestro matrimonio ya no era lo mismo, Laura. No estoy tratando de justificarme, solo quiero que entiendas que no fue fácil. Para mí tampoco. Esas palabras solo aumentaron la furia de Laura. ¿Fácil para ti, de verdad, Diego? Esto no es solo una traición hacia mí, es una traición a nuestra vida juntos, a nuestra historia, a todo lo que creamos. Diego asintió, pero su mirada seguía siendo fría. Sé que no hay manera de que entiendas, pero necesitaba que lo supieras. Camila, ella es alguien importante para mí, y por extraño que parezca, no quiero perderla. El dolor en el corazón de Laura se convirtió en una especie de vacío, como si toda emoción hubiera desaparecido en ese instante. No podía seguir escuchando, no podía soportar la indiferencia en la voz de Diego ni la traición de su prima. Se levantó y se dirigió a la puerta. Voy a salir un momento, dijo con voz temblorosa. Necesito estar sola. Diego no intentó detenerla, y Laura salió de la casa, sintiendo el aire frío de la noche golpear su rostro. Condujo sin rumbo, las calles de la ciudad pasando como un borrón ante sus ojos. Al final, se detuvo en un parque cercano y se quedó allí, sola, en silencio, intentando asimilar el golpe devastador que acababa de recibir. Esa noche, Laura se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La imagen de Diego y Camila juntos, la frialdad en la voz de él, la falta de arrepentimiento, todo eso la había hecho ver que ya no podía continuar en ese matrimonio. Al regresar a casa, tomó una decisión que nunca había imaginado tener que tomar, enfrentaría a Camila. Al día siguiente, Laura llamó a su prima y la citó en un café, el mismo donde las dos solían encontrarse, para compartir confidencias y risas. Cuando Camila llegó, Laura la miró fijamente, viendo en su rostro a la persona que había sido una hermana para ella, y que ahora le parecía una extraña. Camila, dijo con la voz controlada. Sé lo que está pasando entre tú y Diego. Él mismo me lo confesó. Camila intentó hablar, pero Laura la interrumpió. No necesito tus explicaciones. Solo quiero saber una cosa, ¿por qué? ¿Por qué traicionar de esa manera nuestra amistad, nuestra familia? Camila la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en su expresión también había una mezcla de culpa y desafío. Laura, no fue algo que planeé. Las cosas, simplemente sucedieron. Nunca quise lastimarte, pero no pude evitar lo que sentía. Laura sintió como el dolor se intensificaba en su pecho. Siempre supe que nuestra relación tenía problemas, pero jamás pensé que me traicionarías de esta manera. Eres mi prima, Camila. Crecí contigo, te conté todos mis secretos, y tú, me fallaste. Camila bajó la vista, sin encontrar las palabras para responder. Laura se levantó, sin esperar una respuesta. Sabía que cualquier cosa que Camila pudiera decir solo empeoraría el dolor que sentía. Gancho, mientras se alejaba del café, Laura se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva sobre su vida y su futuro, aunque el camino que tenía por delante la aterrara. Capítulo 5. Renacer entre las ruinas. Las palabras y las miradas de la última conversación con Camila seguían frescas en la mente de Laura, mientras intentaba seguir adelante con su vida.
Sabía que el camino por delante sería doloroso y desafiante, pero también estaba segura de que no podía permanecer en el mismo lugar, rodeada de mentiras y traiciones. La decisión de enfrentar a Diego y a Camila le había dado una cierta calma, pero el vacío que sentía en el corazón era tan grande que parecía consumirla. Laura tomó la decisión de mudarse temporalmente a la casa de su amiga Ana, quien la había apoyado desde el comienzo de esta difícil situación. Ana vivía en una casa pequeña y acogedora, en una zona tranquila de la ciudad. Para Laura, estar lejos de su propia casa, lejos de los recuerdos de su matrimonio, era una forma de comenzar a sanar. Ana la recibió con los brazos abiertos, ayudándola a instalarse en una de las habitaciones de invitados. Laura, no tienes que preocuparte por nada, le dijo Ana en un tono tranquilizador. Tómate el tiempo que necesites para sanar. Esta es tu casa. Laura le agradeció, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Pero tener a alguien en quien confiar le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Esa primera noche en la casa de Ana fue extraña. Dormir en una cama que no era la suya, en una casa que no era la suya, le hacía sentir que todo su mundo se había dado la vuelta. Pero, a la vez, era un pequeño recordatorio de que su vida no estaba completamente perdida, de que todavía había esperanza de encontrar una nueva dirección. Durante los días siguientes, Laura comenzó a hacer pequeños cambios en su vida. Empezó a enfocarse en su negocio de arreglos florales, dedicando horas a perfeccionar sus creaciones y a atender a sus clientes con más dedicación que nunca. La belleza de las flores, el color y el aroma, se convirtieron en su refugio. En cada arreglo que preparaba, sentía como si estuviera canalizando sus emociones, transformando el dolor en algo hermoso y efímero. Su negocio pronto comenzó a crecer. Los clientes apreciaban su dedicación y su talento, y Laura recibía cada vez más encargos. Sentía que, de alguna manera, estaba reconstruyendo su vida a través de su trabajo. Empezó a recibir propuestas para eventos y celebraciones, lo que le permitió ampliar sus servicios y mejorar su estabilidad económica. Aunque el éxito profesional no llenaba el vacío emocional que sentía, le daba una razón para levantarse cada mañana y enfrentar el día con determinación. Una tarde, mientras trabajaba en un pedido grande para una boda, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era Diego. El mensaje era corto, pero cargado de un tono de disculpa y arrepentimiento. Laura, sé que te hice mucho daño. He estado pensando en todo lo que sucedió, y no puedo evitar sentir que he cometido el peor error de mi vida. Me gustaría verte, hablar contigo, si estás dispuesta. Laura se quedó mirando el mensaje durante varios minutos, sin saber cómo responder. Parte de ella quería ignorarlo, quería dejar todo atrás y nunca volver a pensar en él. Pero otra parte sentía curiosidad. Una necesidad de escuchar sus explicaciones, aunque sabía que ninguna disculpa o justificación podría cambiar lo que había sucedido. Decidió hablar con Ana antes de responder. Al escuchar sobre el mensaje de Diego, Ana frunció el ceño, claramente preocupada. Laura, sé que es tentador escuchar lo que tiene que decir, pero también tienes que protegerte. Veces, escuchar a alguien que nos hizo tanto daño solo nos causa más dolor, le dijo con sinceridad. Laura asintió, pero aún así sentía que necesitaba una especie de cierre, una última conversación que le permitiera soltar las dudas y seguir adelante. Sabía que, por su propio bien, debía enfrentar a Diego una última vez. Así que le respondió, acordando encontrarse en un parque cercano al día siguiente. Esa noche, casi no pudo dormir, sus pensamientos se arremolinaban en torno a lo que diría
a las preguntas que aún rondaban en su mente. Cuando llegó el día de la reunión, se arregló y se dirigió al parque con el corazón pesado, pero decidida a obtener las respuestas que necesitaba. Diego ya la estaba esperando en una de las bancas del parque, con una expresión de arrepentimiento en el rostro. Al verla llegar, se levantó y la saludó con una leve sonrisa, que Laura no correspondió. «Gracias por venir, Laura», dijo en voz baja, bajando la vista al suelo. «Diego, sé directo, ¿por qué querías hablar conmigo?», preguntó ella, sin querer perder tiempo en rodeos. Diego suspiró y la miró a los ojos. «Laura, he estado pensando en todo lo que hice, en cómo te lastimé, y no puedo evitar sentirme arrepentido. Cometí un error que no tiene perdón, lo sé, pero quiero que sepas que realmente lo lamento». Laura lo escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra le causaba una mezcla de dolor y rabia. «¿Lo lamentas? ¿Sabes lo que me costó confiar en ti? Tú y Camila destrozaron no solo nuestro matrimonio, sino también mi confianza en las personas que más amaba». Diego intentó acercarse, pero Laura se alejó, manteniendo la distancia. «Sé que nada de lo que diga puede arreglar el daño que te hice», dijo él con voz quebrada. «Pero, en algún momento, algo se rompió entre nosotros. Yo buscaba algo que sentía que ya no tenía, y terminé haciendo algo imperdonable». Laura negó con la cabeza, incapaz de contener sus emociones. «No te atrevas a justificar lo que hiciste. Podrías haberme hablado, podrías haberme dicho que sentías que algo faltaba en nuestro matrimonio. En lugar de eso, decidiste traicionarme». Diego bajó la vista, visiblemente afectado. «Tienes razón. No hay excusa para lo que hice, y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca quise lastimarte de esta manera. He perdido todo, y sé que me lo merezco». Laura lo miró por un momento, buscando algún rastro de la persona con la que había compartido tantos años. Pero ya no veía a ese Diego. El hombre que estaba frente a ella era un extraño, alguien que la había lastimado profundamente, y que ahora buscaba redención. «Diego, no busco una disculpa, ni necesito tus explicaciones», dijo con voz firme. «Quiero que entiendas que esto ya no tiene arreglo. Tú y Camila eligieron lastimarme, y ahora yo elijo seguir adelante. Merecía más de ustedes, pero ahora solo puedo pensar en lo que merezco para mí». Diego asintió, resignado. Sabía que había perdido a Laura, que cualquier intento de reparación era inútil. Se despidieron sin más palabras, y Laura se alejó de él sintiéndose liberada, como si finalmente hubiera soltado una carga que la había estado consumiendo. Los días siguientes fueron como un renacimiento para Laura. Sintió que había cerrado un capítulo doloroso y estaba lista para abrirse a nuevas posibilidades. Comenzó a salir más, a reencontrarse con amigos que hacía tiempo no veía, y a permitirse disfrutar de momentos de alegría y libertad. Una noche, mientras estaba en una reunión con amigos en un bar acogedor, conoció a Marcos, un hombre amable y atento, con una sonrisa que irradiaba calidez. Marcos era fotógrafo y tenía una perspectiva de la vida que le resultaba refrescante y alentadora. Laura y él comenzaron a conversar, compartiendo historias y risas. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió una chispa de emoción en su corazón. La conversación fluyó con naturalidad, y Marcos se mostró interesado en conocer más sobre ella, sin hacer preguntas que la incomodaran. Con él, Laura se sentía en paz, sin el peso de los recuerdos de su matrimonio ni la sombra de la traición. Esa noche intercambiaron números, y al despedirse, Laura sintió que algo nuevo comenzaba a surgir en su vida.
Durante las semanas siguientes, Laura y Marcos se vieron en varias ocasiones, compartiendo paseos y conversaciones profundas que la ayudaron a ver la vida desde una nueva perspectiva. Marcos no era solo un amigo, era alguien que, sin buscarlo, le estaba ayudando a sanar, a reconectar con una parte de sí misma que había olvidado. Laura no se apresuró en definir su relación con Marcos. Sabía que aún necesitaba tiempo para sanar por completo y que él también comprendía su situación. Pero la simple posibilidad de que alguien pudiera verla y valorarla por quien era, sin las cargas del pasado, le daba una nueva razón para enfrentar cada día con esperanza. Gancho, mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de la casa de Ana, Laura sonrió, sintiendo que había renacido entre las ruinas de su antiguo matrimonio, lista para abrazar lo que el futuro le tuviera preparado. Capítulo 6. Construyendo el futuro. Las semanas se convirtieron en meses y Laura comenzó a sentir una transformación en su interior. Después de haber enfrentado a Diego y haber puesto en claro sus propios sentimientos, una paz inesperada la invadía cada día. La decisión de cerrar ese capítulo oscuro le había permitido sanar y reencontrarse con partes de sí misma que había olvidado en el transcurso de su relación y de la traición. La casa de su amiga Ana había sido un refugio invaluable durante el inicio de su proceso de sanación. Sin embargo, Laura sabía que no podía depender de su amiga para siempre. Estaba lista para tomar el siguiente paso y construir una vida propia. Encontró un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad, un lugar acogedor que tenía un gran ventanal por donde entraba mucha luz natural, algo que siempre había deseado. Para Laura, ese apartamento era una representación de su nuevo comienzo, un espacio donde podía ser ella misma sin restricciones ni expectativas ajenas. La primera noche que pasó allí, sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Aunque el lugar estaba vacío, sentía que ese vacío era una especie de lienzo en blanco donde podría pintar su propia historia, libre de las sombras del pasado. Decidió que no llevaría consigo nada que le recordara su vida anterior con Diego, y optó por decorar el espacio a su gusto, eligiendo cada mueble y cada detalle con dedicación. A lo largo de los días, Laura se sumergió en la decoración del apartamento. Pintó las paredes de colores suaves y colocó estantes llenos de plantas y libros que había querido leer por años, pero que había dejado de lado. En su habitación, colgó cuadros que representaban paisajes y escenas que evocaban tranquilidad, y en la sala creó un pequeño rincón de lectura con una cómoda silla de terciopelo. A medida que el espacio tomaba forma, sentía que su vida también lo hacía, reconstruyéndose poco a poco. Uno de sus primeros invitados fue Marcos, el fotógrafo con quien había comenzado a compartir momentos especiales. Aunque no le había contado todos los detalles de su pasado, él comprendía que había atravesado una etapa difícil y nunca presionó para saber más. Su presencia le brindaba a Laura una sensación de calma y complicidad que no había experimentado antes. Una tarde, él llegó con una planta como regalo para su nuevo hogar, y Laura la colocó en una mesa junto al ventanal, donde el sol la llenaba de vida. Este lugar realmente refleja quién eres, dijo Marcos, mirando alrededor. Tiene algo especial. Como si cada rincón contara una historia sobre ti. Laura sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. Es que en cada rincón hay algo que he elegido con mucho cuidado. Quiero que este espacio sea solo mío, algo que me recuerde que, a pesar de todo, puedo seguir adelante. Marcos asintió y le dio un abrazo. Laura se sintió segura en sus brazos, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera en el lugar correcto. Aunque su relación con Marcos no estaba completamente definida, se había convertido en un pilar en su vida, alguien en quien podía confiar y con quien podía
compartir sus emociones sin miedo a ser juzgada. Mientras su vida personal se fortalecía, Laura también experimentaba un crecimiento notable en su negocio de arreglos florales. Los pedidos aumentaban, y cada vez más clientes la recomendaban por la calidad y belleza de sus creaciones. Decidió abrir una pequeña tienda en el centro de la ciudad, un espacio donde los clientes pudieran ver de cerca su trabajo y conocer el proceso detrás de cada arreglo. La tienda era sencilla pero acogedora, con grandes ventanales y estantes llenos de flores frescas que llenaban el lugar de color y fragancia. La inauguración fue un éxito. Ana estuvo a su lado, y Marco se ofreció a tomar fotografías del evento, capturando cada momento de alegría y satisfacción en el rostro de Laura. Sentía que todo el esfuerzo, todo el dolor que había vivido, la había llevado a ese momento de realización. Había creado algo propio. Algo que reflejaba su pasión y su dedicación. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la tienda, Laura recibió un mensaje inesperado de Camila. El simple hecho de ver su nombre en la pantalla la hizo detenerse por un momento, sintiendo como una mezcla de emociones se arremolinaban en su interior. No había vuelto a hablar con su prima desde su último encuentro, y no estaba segura de si estaba lista para enfrentar esa parte de su pasado. El mensaje de Camila era breve pero directo. Le pedía que se encontraran para hablar, que necesitaba decirle algo importante. Laura dudó. Había logrado encontrar paz y estabilidad, y temía que un nuevo enfrentamiento con Camila reabriera heridas que ya comenzaban a sanar. Sin embargo, también sabía que evitar el problema no era la solución. Decidió que enfrentaría a Camila una última vez, para cerrar cualquier resquicio de dudas que pudiera quedar. Al día siguiente, se encontraron en un parque. Camila llegó primero y la saludó con una sonrisa débil, visiblemente nerviosa. Laura notó que su prima había cambiado, parecía más delgada y con una expresión de cansancio que nunca había visto en ella. Gracias por venir, Laura, dijo Camila, con voz temblorosa. No te preocupes, respondió Laura en tono serio. Quiero entender qué tienes que decirme. Camila respiró hondo antes de hablar. Sé que te lastimé profundamente, y que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte y pedirte perdón, de verdad. He pasado los últimos meses intentando entender por qué hice lo que hice, y todo lo que encuentro es arrepentimiento. Laura la miró en silencio, tratando de procesar sus palabras. Aunque el dolor de la traición seguía presente, también sintió que parte de su enojo se había desvanecido con el tiempo. La distancia le había permitido ver las cosas con más claridad, y aunque no podía perdonar por completo, sentía que ya no necesitaba cargar con el rencor. Camila, no espero una explicación, ni necesito que me des una excusa, dijo Laura, manteniéndola calma. Lo que pasó no tiene justificación. Perder a dos personas importantes de esa manera fue devastador, pero he aprendido a seguir adelante. No quiero cargar con ese resentimiento. Camila asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias por decir eso. Yo también he perdido mucho y lo lamento profundamente. Espero que encuentres la paz que mereces. Laura se despidió de su prima con una sensación de alivio. La herida que Camila y Diego le habían dejado aún dolía, pero sentía que había dado un paso importante al cerrar ese capítulo definitivamente. Por primera vez, se sentía libre de la sombra de la traición, lista para seguir adelante sin el peso de esos recuerdos. Esa misma noche, Laura llegó a su apartamento y sintió una paz abrumadora. Se asomó al ventanal y contempló las luces de la ciudad, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Había encontrado la fuerza para enfrentarse a la verdad, para dejar atrás el rencor y construir algo nuevo.
Sabía que el dolor nunca desaparecería del todo, pero también sabía que era capaz de vivir con él, de encontrar belleza en la vida a pesar de las cicatrices. Esa noche, envió un mensaje a Marcos, agradeciéndole por estar a su lado en cada paso de su proceso de sanación. Se habían convertido en algo más que amigos, en una especie de refugio mutuo donde ambos podían compartir sus vidas sin presiones ni expectativas. Gancho, Laura sabía que el futuro aún le tenía muchas sorpresas reservadas, pero esta vez estaba lista para enfrentarlas con una nueva fortaleza interior, dispuesta a construir su propia felicidad. Capítulo 7. El clímax de la superación. El tiempo continuó su curso, y Laura se encontró cada vez más inmersa en su nueva vida. Las dificultades emocionales que había enfrentado en el pasado parecían ahora sombras lejanas, y aunque algunas noches revivía en su mente las experiencias dolorosas que vivió con Diego y Camila, había aprendido a aceptar esos recuerdos como parte de su crecimiento. Había comenzado a construir una existencia plena y auténtica, centrada en ella misma y en los vínculos sanos que ahora la rodeaban. Su tienda de arreglos florales seguía creciendo de manera constante. Gracias al apoyo de sus clientes y a su enfoque en crear experiencias personalizadas, Laura pronto se hizo un nombre en la industria. Las flores ya no eran solo un negocio para ella, se habían convertido en una extensión de su espíritu, en una forma de expresión y de conexión con quienes acudían a su tienda. Cada arreglo que hacía era único, como un reflejo de su propia transformación. Marcos continuaba siendo una presencia importante en su vida. Su relación había florecido de manera gradual, basada en la confianza y en el respeto. No habían apresurado nada, conscientes de que ambos traían consigo cicatrices del pasado. Marcos había sido paciente, dándole a Laura el espacio que necesitaba para sanar, y a cambio, Laura había aprendido a confiar en él y en el tipo de amor genuino que le ofrecía. Ambos disfrutaban de los momentos que compartían sin presiones, dejándose llevar por el presente. Una tarde, Laura organizó un evento en su tienda para celebrar el aniversario de su apertura. Invitó a clientes, amigos y familiares cercanos para agradecerles el apoyo que le habían brindado durante el último año. La tienda estaba decorada con luces cálidas y arreglos de colores vibrantes que llenaban el ambiente de un aroma fresco y acogedor. Marcos estaba a su lado, ayudándola a preparar cada detalle y asegurándose de que el evento fuera perfecto. Al llegar la noche, la tienda se llenó de personas que admiraban el espacio y felicitaban a Laura por su logro. Ana fue una de las primeras en llegar, abrazándola con cariño y recordándole cuánto había crecido en los últimos meses. Laura, estoy tan orgullosa de ti, le dijo Ana, con una sonrisa sincera. Ver en lo que te has convertido después de todo lo que pasaste es verdaderamente inspirador. Laura sonrió, conmovida por las palabras de su amiga. Sabía que sin el apoyo de personas como Ana, el camino habría sido mucho más difícil. Durante el evento, Laura caminaba entre los invitados, saludándolos y compartiendo momentos de alegría con cada uno. Sentía que cada sonrisa y cada abrazo que recibía eran una reafirmación de su fuerza, de su capacidad para superar los momentos más oscuros. En medio de la celebración, un grupo de clientes nuevos se acercó a ella, interesados en conocer más sobre su trabajo. Laura les explicó el significado de sus arreglos y cómo cada flor que elegía tenía una intención particular. Hablaba con pasión y seguridad, irradiando una energía que contagiaba a quienes la escuchaban. Era evidente que había encontrado en su trabajo no solo una fuente de ingresos, sino una misión personal, una manera de dar a los demás algo de la paz y la belleza que había logrado alcanzar. Marcos se unió a ella en varias ocasiones,
compartiendo anécdotas sobre las primeras semanas de la tienda y las veces en que él la había ayudado a cargar cajas de flores o a decorar escaparates. La complicidad entre ellos era palpable, y muchos de los presentes comentaron lo bien que se veían juntos. Aunque ambos solían ser reservados respecto a su relación, en esa noche especial, Laura se permitió disfrutar de su compañía y del apoyo incondicional que él le brindaba. Hacia el final de la velada, mientras los últimos invitados se despedían, Laura se quedó junto a Marcos en la tienda, observando la decoración y las flores que aún llenaban el lugar de color. Sentía una mezcla de cansancio y satisfacción, como si todo el esfuerzo que había invertido en ese proyecto finalmente estuviera dando frutos. Gracias por estar aquí, le dijo Laura a Marcos, tomando su mano con suavidad. No sabes cuánto significa para mí que estés a mi lado en momentos como este. Marcos la miró con ternura, acariciando su mejilla. Siempre estaré aquí, Laura. He visto todo lo que has hecho para llegar hasta aquí, y lo único que quiero es que sigas brillando como lo estás haciendo. Ahora. Laura se acercó y le dio un beso, sintiendo que en ese momento tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Después de un año lleno de altibajos y de desafíos, había encontrado un equilibrio, una paz que le permitía vivir el presente sin miedo al futuro. Sin embargo, justo cuando pensaba que su vida estaba completamente en calma, una situación inesperada la obligó a enfrentar una última prueba. Unas semanas después de la celebración, Laura recibió una carta de Diego. La carta estaba escrita a mano, y aunque al principio dudó en abrirla, finalmente decidió leerla. Sentía curiosidad, pero también cierto temor a que las palabras de su exmarido removieran emociones que creía superadas. En la carta, Diego le explicaba que había estado reflexionando sobre sus errores y sobre el dolor que le había causado. Le pedía una reunión, una última oportunidad para disculparse en persona y para aclarar algunos asuntos que, según él, aún quedaban pendientes. Laura no estaba segura de qué hacer. Sabía que abrir esa puerta nuevamente podría traer de vuelta los recuerdos que tanto esfuerzo le había costado dejar atrás, pero también sentía que, de alguna manera, una parte de ella necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. Decidió hablar con Marcos antes de tomar una decisión. Le mostró la carta y le explicó sus dudas. Marcos la escuchó con paciencia y comprensión, sin juzgar sus sentimientos. Laura, le dijo Marcos, tomando su mano. Lo que decidas hacer será lo correcto. Yo confío en ti. Y en tu capacidad para enfrentar esta situación. Si sientes que necesitas escucharlo para cerrar definitivamente ese capítulo, hazlo. Estaré aquí para apoyarte. Las palabras de Marcos le dieron la confianza que necesitaba. Sabía que, sin importar el resultado de esa conversación, tenía un apoyo sólido en él y que su vida no se vería afectada por lo que Diego pudiera decirle. Finalmente, Laura accedió a reunirse con Diego en un parque, el mismo donde se habían encontrado por última vez. Llegó al lugar con una mezcla de nervios y determinación, sabiendo que esta vez no estaba allí como una mujer herida, sino como alguien que había encontrado su propia fuerza. Diego llegó poco después, visiblemente cambiado. Se notaba el peso de las decisiones en su rostro, y Laura se sorprendió al ver en él una expresión de vulnerabilidad que nunca antes había visto. Ambos se saludaron con un asentimiento, y Diego comenzó a hablar de inmediato. Laura, sé que esta conversación llega tarde y que probablemente no debería pedirte que me escuches, pero necesitaba decirte lo arrepentido que estoy, dijo, con la voz temblorosa. He pasado este tiempo reflexionando sobre todo lo que hice, sobre cómo te lastimé, y solo quiero pedirte perdón. Laura lo escuchó en silencio, sintiendo que, por primera vez, las palabras de Diego no la afectaban.
como antes. Había encontrado la manera de sanar, y aunque apreciaba sus disculpas, sabía que ya no las necesitaba para seguir adelante. Diego, dijo ella, con voz firme pero tranquila. Agradezco tus palabras, pero quiero que sepas que he aprendido a perdonarme a mí misma y a dejar atrás el rencor. Lo que pasó entre nosotros fue doloroso, pero ya no necesito una disculpa para estar en paz. He encontrado mi propio camino. Diego la miró, con una mezcla de sorpresa y tristeza. Sabía que había perdido la oportunidad de estar con una persona que había sido importante en su vida, y aunque el arrepentimiento lo invadía, también comprendía que Laura había trascendido esa etapa, que había crecido y encontrado una felicidad que él ya no podía ofrecerle. Me alegra escuchar eso, Laura, respondió, con un suspiro resignado. Quiero que sepas que siempre te recordaré como alguien que me enseñó muchas cosas, y espero que encuentres toda la felicidad que mereces. Ambos se despidieron sin rencor, sin dolor, como dos personas que habían compartido una historia pero que ahora estaban en caminos separados. Laura se alejó del parque sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. Había enfrentado su pasado una vez más y, esta vez, sabía que no quedaba nada pendiente. Esa noche, al regresar a su apartamento, sintió que el ciclo finalmente se había cerrado. Se sentó en su rincón de lectura, con una taza de té en la mano, y se permitió disfrutar de la paz que ahora formaba parte de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, no había incertidumbre, no había dolor, solo una calma profunda y una sensación de plenitud. Gancho, con el pasado finalmente en paz, Laura sintió que su vida estaba lista para un nuevo capítulo. Lleno de oportunidades y de amor verdadero, dispuesta a construir un futuro que ella misma había elegido. Capítulo 8. Libertad y nuevos comienzos. El sol de la mañana entraba por el gran ventanal del apartamento de Laura, llenando el espacio de una luz cálida y dorada que reflejaba la paz en la que ella había aprendido a vivir. Cada rincón de su hogar hablaba de ella, de su camino hacia la independencia, y de la serenidad que había alcanzado después de todo lo vivido. Su vida, que en un momento había estado llena de dolor y traición, ahora se sentía como un espacio de seguridad, un reflejo de la paz que había encontrado en su interior. La rutina de Laura se había convertido en una combinación armoniosa de trabajo, tiempo para ella misma y momentos especiales con sus seres queridos. Su tienda de flores prosperaba más que nunca. Sus clientes no solo admiraban su talento, sino también el corazón que ponía en cada creación. Para muchos, Laura era la esencia de resiliencia, una inspiración de cómo transformar el dolor en belleza. Era común que al entrar en su tienda, las personas le pidieran consejo, compartieran sus propias historias o simplemente le agradecieran por las creaciones llenas de vida que ella ofrecía. Cada encuentro en su tienda le recordaba el poder de sanar a través del trabajo, del arte y de las conexiones humanas. Con el tiempo, Laura también se había abierto a una relación profunda y genuina con Marcos. Él era un compañero incondicional, alguien que había respetado su proceso de sanación y la había apoyado sin intentar apresurarla. Marcos tenía una sensibilidad especial, comprendía la importancia de las pequeñas cosas, como una caminata tranquila al atardecer, un café compartido en silencio o una charla al lado del ventanal, donde ambos dejaban que sus almas se entrelazaran en confianza y honestidad. Habían comenzado a construir recuerdos juntos, viajes cortos a pueblos cercanos, cenas en su restaurante favorito, tardes de fotografía y conversaciones sobre sus sueños y sus aspiraciones. Marcos era paciente y tenía una tranquilidad que equilibraba el espíritu vibrante de Laura, quien finalmente se sentía libre para amar sin temor, sin las sombras del pasado. Una mañana,
mientras tomaban café en el balcón de su apartamento, Marcos le propuso un viaje. Le contó sobre una ruta de montaña que había querido explorar desde hacía tiempo y sugirió que podrían hacerlo juntos. Laura sonrió, sintiendo una emoción genuina al pensar en la aventura. Para ella, aquel viaje representaba mucho más que unas simples vacaciones, era una oportunidad de celebrar su libertad y su nueva vida, de compartir su felicidad con alguien que la valoraba plenamente. El fin de semana del viaje llegó, y ambos partieron con mochilas ligeras y corazones abiertos. El trayecto hacia la montaña estaba lleno de paisajes que parecían sacados de un sueño, ríos de agua cristalina, campos llenos de flores silvestres y árboles altos que los rodeaban, creando un ambiente de calma y asombro. A medida que subían, Laura sentía como sus pensamientos se despejaban y el aire puro de la montaña llenaba sus pulmones con una sensación de renovación. La primera noche la pasaron en una pequeña cabaña que habían alquilado. Al calor de una fogata, compartieron historias sobre su infancia, sus anhelos, y todo aquello que habían aprendido en su camino. Marcos le habló de su amor por la fotografía y de cómo había encontrado en la naturaleza una fuente de inspiración. Laura le contó cómo su tienda de flores no solo era su negocio, sino una extensión de su alma, su forma de dar algo hermoso al mundo. «Sabes, Marcos», dijo ella, mientras miraba las estrellas sobre ellos. «En otro tiempo, pensaba que mi vida giraba en torno a las personas que tenía a mi lado. Me daba miedo perder a alguien, me daba miedo quedarme sola. Pero ahora, después de todo lo que pasó, he aprendido que puedo ser feliz por mí misma. Que mi vida tiene valor, con o sin alguien al lado». Marcos le apretó la mano, sonriendo con admiración. «Esa es la mayor libertad, Laura. No depender de nadie más para ser feliz. Pero quiero que sepas que, aunque puedes ser feliz por ti misma, siempre tendrás mi compañía en este camino». Laura sintió que sus palabras eran sinceras, que venían de un lugar de amor genuino. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió bajar las barreras completamente y aceptar el amor que él le ofrecía sin reservas. Al día siguiente, continuaron su ascenso por la montaña. La ruta era desafiante, pero Laura disfrutaba cada paso, cada vista nueva que se desplegaba ante ellos. En lo alto de una loma, se detuvieron a contemplar el paisaje. Un valle extenso se abría ante ellos, cubierto de árboles y flores que formaban un mosaico de colores vibrantes. En ese momento, Laura sintió que cada herida, cada lágrima, la habían llevado a ese punto exacto, a esa paz que ahora la envolvía. Mientras descansaban en una roca, Laura miró a Marcos y le sonrió con el corazón abierto. «Gracias por estar aquí, por hacer que este momento sea aún más especial». Marcos le devolvió la sonrisa, y en sus ojos Laura vio la promesa de un futuro compartido, un futuro lleno de respeto, amor y comprensión. No necesitaban más palabras, ambos sabían que habían encontrado en el otro una especie de hogar, un lugar seguro donde podían ser ellos mismos, con todas sus cicatrices y fortalezas. Cuando regresaron del viaje, Laura sintió que había alcanzado un nuevo nivel de plenitud. Su tienda de flores seguía prosperando, su relación con Marcos era cada vez más sólida y, sobre todo, su relación consigo misma se había convertido en su pilar más fuerte. Había aprendido a valorarse, a disfrutar de su propia compañía y a ver la vida como una serie de momentos preciosos, cada uno de los cuales merecía ser celebrado. Unos meses después, Laura decidió organizar otro evento en su tienda, esta vez para celebrar no solo su aniversario de apertura, sino también la fortaleza y el crecimiento que había experimentado en el último año. Quería que sus clientes y amigos supieran cuánto significaban para ella y cuánto les
Agradecía el apoyo que le habían brindado. Decoró la tienda con los arreglos más hermosos que podía imaginar, combinando colores y texturas que representaban todas las emociones que había vivido. Ana, por supuesto, estaba allí, ayudándola a organizar cada detalle y recordándole lo lejos que había llegado. Marcos también estaba presente, capturando cada momento con su cámara, inmortalizando la esencia de la celebración. Al final del evento, Laura tomó la palabra para agradecer a todos los presentes. Con una voz llena de emoción, habló sobre su camino, sobre cómo había aprendido a enfrentar las adversidades y a convertirlas en oportunidades para crecer. Hoy celebro no solo mi negocio, dijo, mirando a todos con una sonrisa sincera. Hoy celebro la libertad, la capacidad de aprender de nuestras experiencias y de ser felices sin importar lo que hayamos vivido en el pasado. Gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este viaje y por ayudarme a recordar que siempre podemos florecer, sin importar cuántas veces hayamos caído. El aplauso fue cálido y sincero, y Laura sintió que cada uno de los presentes comprendía la profundidad de sus palabras. En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado su propósito, de que cada paso que había dado la había llevado a ese punto, a esa paz que ahora era su mayor tesoro. Cuando la tienda se vació y solo quedaron Marcos y ella, Laura se sentó en uno de los bancos y suspiró, dejando que la paz del momento la envolviera. Marcos se sentó a su lado, tomando su mano. Laura, dijo en voz baja. Eres la persona más fuerte que conozco. Me siento afortunado de estar a tu lado y de poder compartir estos momentos contigo. Laura lo miró, conmovida por sus palabras. Sabía que había encontrado a alguien que la comprendía, que la respetaba y que la amaba tal como era. En ese momento, se dio cuenta de que el amor que había encontrado en Marcos era un reflejo del amor que había aprendido a tenerse a sí misma. Esa noche, al regresar a su apartamento, Laura se asomó al gran ventanal y contempló las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado, en cada obstáculo que había enfrentado y en la persona en la que se había convertido. Se dio cuenta de que la vida era un constante proceso de cambio, de transformación, y que cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito. Sonrió, sintiendo una gratitud profunda por cada momento, cada lección y cada persona que la había acompañado en su camino. Sabía que el futuro aún le deparaba sorpresas, pero ya no temía lo que vendría. Se sentía preparada, libre y en paz, lista para vivir plenamente y para seguir floreciendo en cada paso que diera.